Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros, confiados, nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división. Que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, que en este tiempo tomemos conciencia todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica. Amén. Muy buen día a todos los televidentes de su canal católico Utzig Ajao. De nuevo nos encontramos con ustedes tratando este tema sobre la familia y el matrimonio como la base de la familia. Estamos hablando siempre desde tres perspectivas. La primera, el matrimonio y la familia como una realidad de orden natural. Es decir, es voluntad del Creador. Varón y mujer, una sola carne, formando un matrimonio, formando una familia. Hemos visto desde los datos naturales, antropológicos, de las ciencias naturales, los aspectos que se resaltan. Y esto es muy importante, porque es una realidad natural y lo tenemos que estudiar desde este aspecto. Entonces pasamos a ver lo que es lo sobrenatural. ¿Qué es lo sobrenatural? Lo sobrenatural es la gracia. Lo sobrenatural es el sacramento. Cuando uno pues pide casarse por la Iglesia, no está pidiendo lo natural, ya lo tiene. No está pidiendo lo espiritual, que va más allá de lo natural, sino que está pidiendo lo sobrenatural, es decir, la gracia de Dios. ¿Y en qué consiste la gracia de Dios? ¿En qué consiste la gracia del sacramento del matrimonio? Pues precisamente consiste en ser signo e instrumento de la unión de Cristo con su Iglesia. ¿Cómo? Con la fidelidad, la indisolubilidad y la fecundidad y educación de los hijos en la fe. En ser una iglesia en pequeñito, una iglesia doméstica, donde se reúnan en la fe y en el amor para el querigma, la oración, después de la escucha de la palabra, el amor entre los miembros de la familia como manifestación de que son discípulos de Jesús, y la catequesis o la educación en la fe, ¿verdad? Una pequeña iglesia, una iglesia doméstica, un lugar de humanidad, un lugar de comunión, un lugar de querigma, un lugar de amor. Y tercero, estamos hablando de la gracia sacramental. ¿Qué es lo que te ofrece? ¿Qué es lo que ofrece casarte por la Iglesia, ¿verdad? Ser discípulo y misionero de Jesús en pareja, en familia. Yo lo hago, soy discípulo de Jesús sin una pareja y sin familia, pero en el matrimonio y en la familia lo hacen de este modo. ¿Bien? Entonces, cuando alguien pide para casarse por la Iglesia, está pidiendo esto, no está pidiendo la cuestión de orden natural, ni una bendición de orden natural, sino que lo que está pidiendo es: nosotros queremos manifestar y dar testimonio del amor de Cristo por su Iglesia en pareja, como familia. Nosotros queremos hacer de nuestro matrimonio y de nuestra familia una casa y escuela de la palabra. Segundo. Y tercero,
Nosotros queremos seguir a Jesús, queremos ser santos, no cada uno por su cuenta, sino en pareja y en familia. Esto es la gracia sacramental. Entonces, ¿qué necesario es? Conocer la gracia sacramental, el sacramento, para poder, de una forma consciente y responsable, casarse por la Iglesia. ¿Sí? Y esto es fundamental, porque muchas veces se confunde pues lo natural con lo sobrenatural, lo natural con la gracia. Pues hemos de considerar la gracia. Una pregunta que se puede hacer, y entonces nosotros nos hemos casado por la Iglesia, pero eso no lo sabíamos. Pues ese matrimonio tiene muchos defectos, ¿bien? Y el sínodo de los obispos, que se va a celebrar el año próximo, en el 2015, en octubre, y que ya ha habido un primer trabajo, y está viéndolo durante estos días, va a ser al respecto de esto, ¿verdad? Es decir, la gente quiere casarse, pero no tiene una formación adecuada, no hay un itinerario. Entonces, ¿qué problema, verdad? Entonces, primero, casarse por la Iglesia, la gracia, es un don de Dios, y el don que Dios te ofrece en el sacramento no es una bendición, sino que el don que Dios te ofrece en el sacramento del matrimonio es ser manifestación del amor de Cristo por su Iglesia, formar una casa y una escuela de la palabra y ser discípulos y misioneros de Jesús en pareja y en familia. Y cuarto, para educar a los hijos en la fe, desde esta escuela de la palabra, desde este ser testimonio del amor de Cristo por su Iglesia. Y ser, pues, misioneros, haciendo que tus hijos sean discípulos de Jesús. ¿Bien? Y en esa evangelización, que es el ir a otras muchas familias, ¿verdad?, una vez evangelizados, a evangelizar y manifestar esto. El cuarto punto es el que vamos a tratar el día de hoy. La gracia, ¿qué te ofrece? Primero, ser signo e instrumento del amor de Cristo por su Iglesia. ¿Cómo se hace eso en concreto? Siendo fiel a tu esposa, a tu esposa, a tu esposo, no separarte y educar a los hijos en la fe. Segundo, formar una escuela y una casa de la palabra en tu familia, una pequeña iglesia. Y tercero, seguir a Jesús con todos los criterios del Evangelio, que es amor gratuito, amor compasivo y amor sacrificado. En esto consiste el seguimiento de Jesús en pareja y en familia, con una peculiaridad pues muy importante, porque se trata de usar los medios y las realidades temporales. Bien, y vamos a profundizar en otro punto muy importante, que lo tocábamos al ser signo e instrumento del amor de Cristo y su Iglesia, que es la educación en la fe. Hablemos de esto largamente. La cooperación de los padres en el proceso o itinerario de la fe consiste en educar. En el matrimonio, en el sacramento del matrimonio, pues se hace ver en la preparación que si saben que están obligados a educar a sus hijos en la fe, enseñándoles los mandamientos de Dios y vivir según el Evangelio. Están dispuestos, saben que están obligados a ello, ¿verdad? Sí, entonces, cuando hay esa conciencia y hay ese compromiso, entonces pues pueden entender qué significa casarse por la Iglesia, comprometerse y obligarse a educar en la fe a los hijos. La palabra educar, en su etimología, que significa de dónde viene, educere, ex ducere, significa no adoctrinar, sino que educar significa sacar lo mejor que hay ya de hecho en uno. Es decir, desde dentro hacia afuera. Desde fuera hacia adentro, eso es adoctrinar, y eso es antievangélico y antihumano, sino sacar de dentro hacia afuera, ex
significa sacar, ducere, de dentro afuera. Educar en la fe, por lo tanto, es sacar o promover la fe o la vida de Dios que se le dio en el bautismo. Sacar la vida de Dios, ¿verdad? Hacerla que se exprese. Ayudar, acompañar, hacer manifiesto el seguimiento de Jesús en el niño. En el bautismo se le ha dado ser hijo de Dios, miembro del cuerpo de Cristo y piedra viva del templo del Espíritu Santo. Se le ha unido al sacerdocio, al profetismo y a la realeza de Cristo como cuerpo. Bien, entonces sacar todo eso significa educar en la fe, educar en la vida de Dios. ¿Y cómo? En el amor. No hay otra forma de educar en la fe y en la vida de Dios si no es educando en el amor. Bien. El deber u obligación de educar en la fe, adquirido en el sacramento del matrimonio y del bautismo por parte de papá y mamá, consiste en acompañar y ayudar a los hijos en el proceso de maduración en la fe, hacia su autonomía, la autonomía del niño, la autonomía humana y espiritual. Nada de sometimiento, de adoctrinamiento, de ideologización, no, sino se trata de acompañar y ayudar. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento pueda actuar de una forma autónoma, es decir, por sí mismo, humana y espiritualmente. Entonces, fíjense en esto, se trata de acompañar y ayudar para liberar. Dios es Padre, para nosotros los católicos, para las sectas no. Dios es Padre en cuanto que deja que construyamos responsablemente nuestras vidas. Por eso es Padre. No es Padre porque nos sustituye en nuestro quehacer y hace las cosas por nosotros. No, eso no significa ser Padre. La paternidad y la maternidad significa acompañar y ayudar para que el niño, llegado el momento, construya su vida responsablemente. Se ayuda, porque los padres son sabedores de la naturaleza humana dañada por el pecado, que la hace inclinada al mal, por lo tanto hay que ayudar. Y se acompaña, porque se respeta a los hijos como personas humanas y se les mira como hijos de Dios, nunca como propiedad, nunca como cosa que yo puedo usar o manipular. Bien, son libres, hijos de Dios y personas humanas. Iniciada la vida cristiana en el bautismo, se concreta la entrada en la iglesia en la acogida en el hogar. Hemos dicho que la familia es una pequeña iglesia. Vienen a la comunidad, vienen a la parroquia. Con el bautismo inician la vida cristiana, pero esa vida cristiana tiene que entrar en la iglesia. ¿Cómo? Entrando en la familia, que ya es una pequeña iglesia, una iglesia doméstica. Pero en esa acogida en el hogar significa también lo natural, lo humano. Ternura, perdón, respeto, fidelidad, servicio desinteresado. Eso es la norma de un hogar. Bien. Lugar privilegiado para educar en virtudes, es decir, verdadera iglesia en pequeñito. Pues son los papás los que se obligan a hacer madurar, a hacer crecer la fe recibida gratuitamente por el niño. Al niño no se le impone la fe, sino ya la tiene desde el bautismo, y entonces hay que hacerla madurar. De tal modo que la vida nueva, recibida por el agua y el Espíritu Santo, quede preservada del pecado y crezca en ellos de día en día. Por lo tanto, esa es la labor
de la educación en la fe de los hijos. Y eso es lo que te da el casarte por la Iglesia, el sacramento. Yo no veo mejor método que hacer del hogar una escuela de la palabra. ¿Quién es mi madre, mi hermano, mi hermana? El que escucha la palabra y se esfuerza por ponerla en práctica. Y Jesús está con sus discípulos en una escuela, en una casa, ¿verdad? Hay una escuela de escucha de la palabra de Dios, de querigma, de oración, de fraternidad, de comunión, de seguimiento de Jesús y de misión. En consecuencia, los padres han de tener claridad en el día a día cómo cuidar la vida de Dios en el niño, para así colaborar con la gracia de Dios, ayudando y acompañándola hacia un sano crecimiento, pero teniendo en cuenta siempre igualmente que ni la acción de la gracia ni la acción de los padres anulan la personalidad ni la iniciativa del niño. No estamos actuando sobre una tabula rasa, sobre una mente en blanco, ¿verdad? El niño ya tiene cierta personalidad y ya tiene cierta iniciativa. Por eso tiene libre voluntad, tiene una personalidad propia que hay que respetar. Bien, por eso se trata de ayudar y acompañar, no de imponer, ni de obligar, ni de someter. Mal entendida esta palabra de sometimiento, como quien hace esclavo, como quien adoctrina. Bien, esto es bien importante. Y ahora vamos a ver algo más práctico, ¿verdad? Como un anexo a esta cuestión de la gracia. Es decir, ¿cómo educar en la fe? ¿Cómo hacer de la casa, de la escuela, de la familia una casa y escuela de palabra, de comunión, de amor? ¿Cómo poder preservar del pecado la vida de Dios dada al niño en el bautismo por el nacimiento del agua y del Espíritu? Pues vamos a hacerlo por edades. Hoy vamos a ver las edades de pequeñitos y poco a poco hasta que son jóvenes. Vamos a ver cómo sería este itinerario según las edades. Vamos a ver de una forma global desde los niños de 0 a 6 años, desde que nacen hasta que cumplen pues, los 6 años y durante los 6 años. En esta edad, ahora voy a hablar de niños hasta 6 años. El mejor educador, la forma de educar es el ejemplo. El ejemplo. No el razonamiento, porque los niños no razonan, no tienen uso de razón todavía, ¿verdad? Es hasta los 6, 7 años que empiezan a razonar. Por lo tanto, es el ejemplo. Los niños tienden a imitar las actitudes de los adultos. ¿Bien? En especial de los que quieren o admiran. Jamás pierden de vista a los papás. Siempre están observándoles, sobre todo en los primeros años, porque ven como su modelo, su ejemplo. De ellos aprenden a hablar, de ellos aprenden a caminar, de ellos aprenden. Ven también cuando no están mirando. Esto es muy importante. Y escuchan también, incluso cuando parece que están ocupados jugando, o gritando, o llorando, o durmiendo. Poseen como una especie de radar, ¿verdad?, que intercepta todos los actos y las palabras de su entorno. Por eso los papás pueden educar o deseducar, y sobre todo con su ejemplo. Es el momento de testimoniar. El niño tiene derecho a tener un papá y una mamá que le quieran. Tiene derecho a ver un papá y una mamá que se quieran entre ellos. Que tengan un amor, ¿verdad? El amor de Cristo por su iglesia. Un amor fiel. Un amor que les une. Y un amor que se sacrifica el uno por el otro. Es un derecho del niño. Además, el ejemplo posee un indudable sentido
pedagógico, que confirma y que anima siempre. No hay mejor modo de enseñar a un niño a tirarse al agua que hacerlo con él o hacerlo antes que él. Entonces lo que hace el papá, eso va a hacer el niño. Lo que escucha decir a la mamá, eso es lo que va a aprender y va a decir tarde o temprano. Las palabras que tú les puedes decir a estos niños de 0 a 6 años vuelan, pero el ejemplo se mantiene, permanece, ilumina las conductas y, como se dice hoy, el ejemplo arrastra, ¿verdad? Estamos hablando siempre de 0 a 6 años, pero uno puede decir, pero después también. Pues claro, el ejemplo es para toda la vida, ¿verdad? Pero en estos momentos son momentos muy específicos y especiales porque el niño está captando todo eso. Y así va a ser en un futuro. ¿Qué es lo que ve? Ve un papá borracho que insulta a su mujer, ve una mujer que siempre está peleando, siempre está regañando con malas palabras, que fuma, que bebe, que toma, que... Cuidado, en estos años pues puedes educar o deseducar. La incongruencia entre lo que se aconseja y lo que se vive es el mayor mal que un papá o una mamá pueden hacer a sus hijos. En el tiempo de la primera infancia, todo se vive en relación a los papás. En la cultura hebrea, esto me viene ahora a la cabeza, ¿verdad? No lo tengo escrito, pero en la cultura hebrea, hasta los 3 años, quien tenía que educar era sobre todo la mamá. Y de los 3 años en adelante, ahí entraba ya en la educación el papá. ¿Bien? Y lo más importante es eso, su influencia. Hasta los 3 años quien más influye es la madre sobre el hijo, más que el padre. El padre todavía se ve como un extraño, ¿verdad? ¿Qué hace aquí este? ¿Bien? Y a partir de los 3 años ya se ve más todo esto. ¿Bien? La sabiduría también de los hebreos. Vamos a hablar desde los 0 a los 3 años. Hemos hablado en general hasta los 6, ahora vamos a dividirlo de 0 a 3 años. La educación en la fe en este periodo no consiste en memorizar ideas, es decir, un niño de 3 años, pues memorizar ideas no es lo propio, ¿verdad? Ni adoctrinamiento, ni moralización, no debes de hacer esto, no debes de hacer lo otro, es decir, esto no lo entiende. Sino que la educación en estas edades es sobre todo con el testimonio, manifestación, es decir, gestos religiosos. Los gestos religiosos son importantísimos y eso se graba y dispone a una futura verdadera experiencia de amor personal de Dios, pero a través de los padres. A través de los padres, los niños van a entender a Dios y se van a abrir a una experiencia personal con Dios. En estas edades de 0 a 3 años hay que tomar muy en serio las necesidades del niño. Las necesidades físicas y psíquicas, ¿verdad? Ahí hay que satisfacer esas necesidades. La necesidad de sentirse amado, seguro, acogido, con ternura, con cariño, encontrar un ambiente estable, de confianza, tranquilizador, feliz. Es decir, necesita que le sonrías, necesita que le abraces, necesita que le beses, que le mires con cariño. Hasta los 3 años esto es fundamental. Por ningún motivo y en ningún caso ha de frustrarse las necesidades o deseos del niño. Al contrario, hay que aprender a acariciarlo física, psíquica y espiritualmente. Los psicólogos y también la Iglesia dice nada de pegar al niño. Es que así aprende. No, los animales sí, pero los niños no.
Los niños, lo prioritario es estas caricias físicas, psíquicas y espirituales. Crear este ambiente donde se vea acogido, querido, amado. ¿No? Entonces el niño se hace un mimado y tal lo que fuera. Estamos hablando de 0 a 3 años. Después ya vendrán otras cosas. Hasta los 3 años esto tiene que ser lo fundamental y lo prioritario. ¿De acuerdo? No puedes tratar a un niño de 3 años como tratas a un adolescente de 12. Es diferente, o a un joven de 17. Cada momento tiene su acentuación específica. Lo prioritario, por lo tanto, gestos religiosos, estímulos simbólicos. La confianza, sobre todo de la mamá primero y del papá, encontrando en ellos la ternura y satisfacción que desea. Porque el niño en ese momento lo que quiere es ternura, cariño, confianza, poderse abandonar en las manos de otro. Eso es su necesidad. Ante el sentimiento instintivo que tiene este niño de precariedad, es decir, que no puede por su cuenta, de pobreza, de dependencia, y dependencia no solamente física, sino también espiritual, hay que proveerle gratuitamente de todo el afecto humano, mediante gestos que tengan intención religiosa. Porque pueden preguntar, ¿y estos gestos religiosos o estos estímulos simbólicos cómo se concretan? Primero, hay que aprender, papá y mamá tienen que aprender a mirar al hijo con la mirada de Dios, con la mirada de la Virgen María. Es decir, verle como hijo de Dios. Al bañarle, al alimentarle, al besarle, al abrazarle, al hablarle, el niño tiene que comprobar, ¿sí?, que se le quiere, que se le ama, que se le respeta. Muy importante, Es distinto, igual que la necesidad del deseo, es distinto tocar a acariciar. Tocar, se tocan las cosas, ¿verdad? Pero acariciar, se acaricia a las personas, ¿verdad? Al niño en ese momento. Y el niño lo capta. Esta persona me ama, me quiere, es decir, no me usa, no me toca, sino que expresa cariño, afecto, ternura, al bañarme, al darme de comer, al besarme, al abrazarme, al hablarme. Claro, el niño no lo entiende así como yo lo estoy diciendo, ¿verdad? Pero el sentimiento y la emoción es esa. Los papás han de cultivar desde el nacimiento del niño el sentido de fiesta, que vea el mundo hasta los 3 años como una fiesta, ¿verdad? Y siempre estar de fiesta, el estar juntos, el convite fraterno, el canto, muy importante, el cantar, la oración en común, el silencio de la mirada, la escucha, expresión de agradecimiento, de perdón, experiencia de celebración. O sea, siempre están de celebración viva, gestos, ¿verdad? Gestos, posturas, signos, que van a hacer sentir al niño, poco a poco, como hijo de Dios, como cuerpo de Cristo, como santuario del Espíritu. Le estás educando, estás sacando que Dios es su papá y se le está tratando como hijo de ese papá, que es miembro del cuerpo de Cristo, que es una piedra viva del santuario, del templo del Espíritu. Pues el matrimonio, la familia, es signo de la presencia y obra de Dios. Tiene que descubrir que está en la casa de Dios, que está siendo parte del pueblo, miembro de un solo cuerpo.
Y con estos signos de papá y mamá están haciendo presente a Cristo y a su Iglesia. Es la responsabilidad propia de los papás. En esta edad, estamos hablando hasta los 3 años, es importante, elemental, recordar, y esto se extiende hasta los 6 años, el juego, la importancia de jugar, la actividad lúdica, ¿verdad? Diversión. Es más importante en estas edades que el mismo trabajo, orden y seriedad. Esto es elemental saberlo. Es más importante que el trabajo, que el orden, que la seriedad, es el juego. El niño, hasta los 6 años, su misión es jugar, molestar, divertirse, y que no se le obligue a trabajar, que se le obligue a tener orden o a ser serio. Disculpa, eso viene después. Ahora lo importante es que entienda la vida como una fiesta, como una diversión, como un juego. Esto es clave. Vamos a ver desde 1 año a 3 años. ¿Cuáles son los sentimientos que aparecen en el niño? Y uno tiene que saberlos captar, para así saberlos dirigir y ordenar. ¿Bien? Uno de los primeros sentimientos que surge en estas edades es el sentimiento de la vergüenza. Y también sentimiento de la duda, es decir, ¿confío o no confío? ¿Puedo confiar con este? ¿Puedo confiar con todos? ¿Verdad? Ahí vemos, la duda de la confianza es cuando un niño de 1 a 3 años pues es abrazado por un extraño por un momento y dice, esto no es, ¿este quién es? ¿Verdad? Y tiene una duda de confianza. Esto es un sentimiento que viene, ¿verdad? Y también un sentimiento de vergüenza. Está emergiendo en el niño los primeros síntomas de autonomía. Es decir, va viendo que yo no soy parte de, sino que también soy diferente. Hay cierto nacimiento de independencia. Bien. Los papás siempre han de saber que el niño no es una cosa en propiedad, sino que han de respetarle como persona humana. Tiene una personalidad que debe determinarse y controlarse por sí misma en voluntad libre hacia el futuro. En estos momentos, cuando surgen estos sentimientos en el niño de vergüenza o de duda de confianza, los papás tienen la obligación de orientar este sentimiento de vergüenza o duda a que el niño vaya reconociendo que es otro. O sea, que no es parte de, sino que es otro, distinto, diferente. Es decir, y han de educarle, es decir, en lugar de reprimir el sentimiento de vergüenza o de duda de confianza, han de educarle en que se respete a sí mismo, que respete su personalidad. No mirar mal cuando hace una cosa distinta o extraña a lo que uno hace normalmente. Es decir, no, ahí estás descubriendo una personalidad distinta a ti y has de alegrarte y has de promover, ¿verdad? En este sentido. Es su personalidad que va haciéndose poco a poco. ¿Bien? Es el principio de su intimidad y privacidad. Y entonces ahí uno ya tiene que darle momentos, diríamos, de autonomía, de que esté solo, que no vea a nadie a su alrededor, momentos ya como privados. Eso no significa siempre, le voy a dejar 2 días solo, no, de ninguna manera, es de 1 a 3 años, pero sí que tiene que ir pues sabiendo equilibrar, ¿verdad?, las dos cosas. Tiene que tener esos momentos, no siempre estar encima de él, porque eso lo destruye, ¿verdad?, y tampoco dejarle solo y que se arregle por su cuenta, Es decir, las dos cosas al mismo tiempo tienen que irse desarrollando y saber que papá y mamá respetan ya sus pequeñas privacidades o intimidades. Bien, de 1 a 3 años. De 3 a 5 años.
llega el sentimiento de culpa. Antes quiero decir esto, ¿verdad? Psicológicamente, cuando no se sabe orientar el sentimiento de vergüenza o de duda de confianza, entonces puedes crear un trauma en el niño y en su personalidad. Entonces hay que saberlo orientar, y hay que tener pues muy en cuenta esto. De 3 a 5 años surge otro sentimiento, el sentimiento de culpa. Muy importante educar, orientar este sentimiento, conociendo que su causa es la angustia de pensar que ha hecho algo malo. Entonces viene sentimiento de culpa. Ha incumplido un deber. Estamos hablando de 3 a 5 años. En ese intervalo surge este sentimiento. Miedo. Surge por primera vez el miedo a ser castigado, a perder alguna recompensa o a perder seguridad. Este es el sentimiento que surge, el sentimiento de culpa. Educar este sentimiento significa promover la iniciativa y fuerza de voluntad con la familia y compañeros de juego, que lo grave, muy importante, no es incumplir un deber, no es que haya infringido una ley o una norma, sino que lo verdaderamente importante es haber fallado a personas. Es decir, lo que llamamos infidelidad. Y esto es muy importante en este tiempo, pues corregir ese sentimiento de culpa. Sentimiento de culpa no porque fallas a la norma o a la ley, sino porque fallas a personas que te aman. Porque este es el primer sentimiento que ha de ser ordenado al sentimiento de pecado, que no es lo mismo que el sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa, a veces en este niño, ¿verdad?, cuando nace, es por haber infringido una norma o una ley y ¡ay, qué miedo! Me van a castigar. Sino por haber fallado a personas que te quieren y que te aman. Faltar al amor de la familia o de los compañeros de juego. Bien, ya se puede entonces descubrir, como estoy diciendo, un sentido de pecado distinguiéndolo de este sentido de culpa. Pero es muy importante educar ese sentimiento de culpa, porque si no viene otro trauma de gente mayor que viene a confesarse, ¿verdad? Y lo que tiene es sentimiento de culpa, no de pecado. Tiene sentimiento de he fallado una ley o una norma, pero no tiene el sentimiento de he fallado a una persona que me ama, que me quiere. No tiene el sentido de infidelidad, sino de incumplimiento. Recordemos a los fariseos, cumplen toda la ley, pero no hacen la voluntad del Padre. Es diferente, una cosa de la otra. Bien, de 3 a 5 años. De 5 a 6 años. Estamos viendo, pues en rasgos generales, qué es lo que sucede en estas edades. De 5 a 6 surge el sentimiento de inferioridad. Me siento menos que los demás, ¿verdad? De 5 a 6 años. Educar este sentimiento significa promover la creatividad. Sobre todo está en la escuela, tiene otros compañeros a su lado, etc. Entonces hay que promover la creatividad con los maestros y con los condiscípulos. Nunca hay que sustituir a los niños. Ponen deberes en el colegio y entonces en casa, ¿quién los hace? El papá y la mamá por el niño. No. Porque entonces estás diciéndole, sí, eres inferior y te tienes que sentir inferior. O sea, es contraproducente. Al contrario, hay que animarle. Tú puedes, venga, ánimo. Tú puedes solo, ¿verdad? Yo no lo voy a hacer por ti. Y tal cual. Es que a los otros compañeritos de la clase vienen con los deberes bien hechos porque se lo han hecho los papás, los mamás o el hermano mayor, ¿verdad? No, cuidado con esto, ¿verdad? Entonces hay que saberle educar de esa forma y de esa manera. Es momento oportuno
cuando tiene ese sentimiento de inferioridad, educarlo. Que reconozca sus propios límites. Que reconozca esto puedo, pero esto no puedo, ¿verdad? Entonces, que no se reconozca Superman o Superwoman, sino que se reconozca tal cual es, en la humildad. La humildad es andar en la verdad. Esto lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer, ¿verdad? Ayudar a reconocer que su vida debe hacerla con su propio esfuerzo y que tiene que trabajar. Impulsando siempre la iniciativa y la creatividad que tiene en su interior, no obligándole a hacer cosas que no sabe, que no puede, pero sí, en lo que puede, promoverle al máximo. Y hay que saber ver cuáles son las capacidades y talentos que tiene ese niño y hacia dónde están orientadas. Porque un niño que no tiene capacidad, por ejemplo, para el dibujo, para el diseño, a lo mejor sí que la tiene para leer o para escribir. Entonces, hay que impulsarle en lo que es capaz, de 5 a 6 años, porque ya lo tiene en su interior. Entonces, educar es sacar de lo que tiene, no de lo que no tiene, porque entonces le destruyes. ¿Bien? Así se le conciencia que el amor es siempre más importante que las cosas. No, pero es que yo tengo que ser superior a los demás, aunque sea con las mentiras. En estas edades, de 5 o 6 años, empiezan las mentiras, ¿verdad? Y después también. ¿Por qué? Porque se sienten inferiores. Y la humildad es andar en verdad, no es decir mentiras para hacerme ver como los demás, porque esto le va a dañar en su vida. Los papás deben enseñar a los hijos a subordinar las dimensiones materiales e instintivas a las interiores y a las espirituales, sobre todo con el ejemplo. Bueno, tú no has hecho el deber, no lo haces como los demás, en este aspecto, en este otro, te ves inferior y tal, lo que fuera, pero mira, más importante que eso es el amor. Más importante que las cuestiones materiales son las realidades espirituales, andar en verdad. Eso es lo importante. En la verdad de lo que puedo y de lo que no puedo. Reconocer mis límites. Y sobre todo con el ejemplo. Tienen que ver en el papá no a un Superman ni en la mamá una supermujer, sino que lo que tienen que ver es que también papá y mamá tienen sus límites. ¿Bien? Y que a pesar de eso, ¿verdad? El amor es más importante. ¿Bien? Es importante reconocer ante los hijos los propios defectos. No tengan miedo, papá y mamá, de reconocer, mira, yo tampoco puedo esto, pero en cambio sí que puedo esto otro, ¿verdad? Y entonces, claro, porque si el papá lo hace todo y lo sabe todo, entonces yo tengo que ser como mi papá. Y entonces yo lo tengo que tener todo, poderlo todo y saberlo todo y hacerlo todo. Y en muchas ocasiones los niños dicen, no, es que mi papá es el mejor del mundo. Pues cuidado con esto. Es significativo también tener en cuenta que entre los 2 y 4 años se acentúa muchísimo el amor de eros, el amor pasional, es decir, donde parece usar de todo, ¿bien? Y usa también de todos, incluso usa también de su propio cuerpo, y usa de su propia mente, pero para jugar. Juega con todo, con todos, con su cuerpo y con su mente, para hacer sus propias representaciones. Y en ese periodo, entre 2 y 4 años, lo típico es el decir mío, 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 para mí, para mí, para mí, para mí, ¿verdad? Mío, mío, mío. Es decir, el niño está centrado en sí mismo y quiere ser centro también de toda atención de lo que le rodea. Esto es normal, y esto es lógico, y esto es el periodo, ¿verdad? Ya vendrá el momento en que el niño caiga en cuenta de los demás como personas distintas, diferentes, así, ¿verdad? Pero en ese momento tiene que divertirse con su mente. Y por eso empiezan las fantasías, empiezan las imaginaciones. Al niño no le interesa tanto un carrito que vaya a baterías y a pilas y que sea perfecto
tecnológicamente hablando, sino que lo que quiere es una caja de cartón y arrastrarla, porque todo está en su mente. Todo está en su mente, y su mente es mucho más poderosa que la tecnología en sí. Entonces necesita esa iniciativa, necesita esa creatividad, necesita vivir en ese su mundo. De 2 a 4 años, Si esto se mantiene, entonces tenemos un problema de autismo, tenemos un problema grave psicológico, ¿verdad? Pero en esas edades esto es importante y tiene que ser niño. Dejemos a los niños ser niños. Esto es lo importante del día de hoy para... Bien. De 4 a 7 años, y con esto terminamos el día de hoy, ¿verdad? Lo típico es el tiempo del cuento, de la fantasía, de la magia. El niño en su mente imagina fuerzas benéficas y maléficas, fuerzas buenas y fuerzas malas, que actúan solo para provecho propio, sin ningún tipo de compromiso. Es el tiempo en el que se hace imágenes de Dios y empieza a preguntarse, ¿y Dios dónde está? ¿En qué lugar? ¿Y cuántos años tiene? Debe ser muy viejo, ¿verdad? Muy viejito. O Dios será como mi papá, mi mamá, ¿verdad? Vienen pues todas estas a hacerse imágenes de Dios, del mundo, empieza a imaginarse la realidad, ¿bien? Ante la fantasía o el centramiento en sí mismo, antes que se convierta en egolatría, pero los papás no tienen que interferir en cuanto al propio desarrollo de conocimiento del eros, porque es amor. Pero el eros en sí mismo y para sí mismo y por sí mismo es pecaminoso, sí, pero es el principio para avanzar al tener que darse. Es decir, hay más felicidad en dar que en recibir. Pero primero el niño tiene que aprender a recibir, ¿verdad? Y a usar, y poco a poco se va a dar cuenta en la edad de la madurez, la niña mucho antes, ¿verdad?, que es cuando se da, cuando se entrega a los demás, cuando hay mayor felicidad. Bien, entonces hay una madurez, pero tiene que haber este proceso y hay que respetarlo. Este eros, obsesión de poseer, mío, 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 para mí, para mí, para mí, para el propio placer, hay que respetarlo, pero al mismo tiempo se le debe ayudar poco a poco a reconocer que el eros debe orientarse al ágape, no a golpes, sino hacerlo ver, sobre todo con el propio testimonio y con el propio ejemplo, que vaya poco a poco descubriendo el sentido del otro. El otro no es una cosa, el otro es una persona como tú, ¿verdad? Y sobre todo el sentido del otro en mayúscula, de Dios. Tiene que irse educando y diciendo, es que hay más felicidad en dar y darse que en recibir. Cuando el papá o la mamá tienen algo, ¿verdad?, y parecen disfrutarlo y el niño lo quiere, ¿verdad?, entonces se le ofrece, se le da. A lo mejor dice, la cosa es lo importante, pero poco a poco irá descubriendo, mi papá me lo ha dado y él lo necesitaba, y él lo quería. ¿Por qué? Porque hay más felicidad en dar que en recibir, y el niño esto lo ve. Pero si el papá todo mío, 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 para mí, dámelo, no, porque es mío y esto es privado, entonces no va a aprender. Bien, es decisivo en estas edades infantiles hacer pasar de la búsqueda de sí mismo, narcisismo, que es lógico, o egoísmo cerrado, poco a poco hacia el amor a los demás, el amor a Dios, y hacerle descubrir que el egoísmo cerrado lleva fácilmente a un desequilibrio personal. Por eso vienen los lloros, los miedos, vienen los sentimientos de culpa. Solo el amor a los demás lleva a una vida sana y feliz. ¿Es que el niño en esos momentos no escucha? Sí que escucha. ¿Es que en esos momentos no hace caso? Sí que hace caso. Tú díselo, ¿verdad? Poco a poco, y eso se le va a quedar grabado. Y entonces irá madurando y educándose.
Y esto sí que hay que tenerlo en cuenta para los papás. Hay que educar a los hijos en el Dios verdadero, porque ahí, en esas edades, se hacen imágenes falsas de Dios. Alejar la imagen de un Dios como un sistema de defensa contra la vergüenza, contra el miedo, el abandono, disgusto, sentimientos de culpa. Cuidado con eso. La imagen de un Dios, poder mágico, proveedor de bienes materiales o psíquicos, la imagen de un Dios lejano, que no le tiene en cuenta, que le ha abandonado, o como una autoridad protectora que le sustituye, o una autoridad punitiva que le va a pegar, que le va a castigar, que le va a hacer daño, con ira divina. Cuidado con todo esto. Eso, y este tiempo es tiempo de alejar de las falsas imágenes de Dios. Hacia ese sentido, dirigir los sentimientos para que los hijos sepan aprovechar la riqueza que estos aportan a la vida, dentro de una recta jerarquía interior. Ahí, en estos momentos, 7 años, 6 años, pero esto lo continuaremos en otra ocasión, dirigir su voluntad para que enfrente con certidumbre las dificultades de la vida. Dirigir su inteligencia para que sepa buscar siempre la verdad, incluso cuando ésta no le gusta, o sea, difícil de aceptar. Educar su conciencia para que sean insobornables en la búsqueda del bien. Son momentos de elegir no solo cuentos que tengan valores morales o principios de solidaridad, muy importante, pero también es tiempo ya de contar la historia de la salvación, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero adaptado para ellos. Es tiempo de dar catequesis general de Dios, Padre, de Jesús, del Espíritu Santo, la creación, la redención, la santificación, los mandamientos, los sacramentos, la liturgia, pero apropiada a sus edades. ¿Bien? Muy bien, pues hasta aquí vamos a tratar el día de hoy. Solamente quiero terminar con unos ejemplos pues prácticos que hay que tener en cuenta, que lo encontré en unos pedagogos, ¿verdad? Y que nos pueden pues ayudar. Aceptar a cada hijo con amor, desde antes de nacer y al nacer, sin rechazar su sexo ni sus capacidades intelectuales. Comprender, aceptar sus sentimientos, su personalidad y ayudarlos a irlos controlando en forma creciente, porque los sentimientos son sentimientos pulsionales, instintivos, pues hay que ayudarle a controlarlos. ¿Bien? Iniciar suave y de forma tolerante horarios, a respetar horarios, desde la cuna, y porque eso va a facilitar la adquisición posterior de hábitos en orden y templanza. Entonces hay que acostumbrarle de forma suave y tolerante siempre en horarios, a respetar horarios. Esto es interesante. Estimular y dirigir su curiosidad natural, con juegos, paseos, espectáculos donde esté recibiendo siempre mensajes positivos. Cuidado con la televisión. Hoy en día ya se ha dicho que la televisión hasta los 3 años no ayuda nada, absolutamente nada. Por lo tanto, no pongan televisión a los niños cuidado con eso. El niño capta sin razonar y esto se graban imágenes, ¿no? Y no conviene que antes de los 2 años pues la vea, no conviene para nada. También hay que aprender a premiar, a felicitar, a reconocer y alentar sus acciones positivas de 0 a 6 años, que escuche cuando hablamos con otras personas, valorar, respetar lo que hace, lo que dice, lo que siente, sus opiniones, cuando ya tiene más de 3, 4 años, ajustando
o corrigiendo cuando se equivoca, ¿verdad? Cuando dice una mala palabra, no reírse, sino corregirle, ¿verdad? Sin menosprecio, siempre con suavidad, sin burlarse. Responder a todas las preguntas que haga, pero siempre desde la verdad, aunque no las entienda, lo que capta él, se me responde a todo lo que yo pregunto, ¿verdad? Intentar abajarse a su capacidad de comprensión es importante. Poner con firmeza, constancia y amor límites razonables a su conducta, facilitarle siempre las reglas del juego, que siempre haya en el juego, siempre haya unas normas, haya unas reglas, esto es importante. Cuando falte a las reglas, corregir, reconvenir, pero sin calificar negativamente su persona. Es decir, nunca, esto estaría prohibido, nunca decir eres malo, eres desobediente, eres mula, eres burro, eres... Cuidado con esto. Hay que decir, esto que has hecho está mal, pero no decirle, eres malo. Hay mucha diferencia y esto capta al niño. Si necesitamos privarlo de un bien para él deleitable, no ceder nunca ante expresiones de tristeza, de rabia o de llanto. Es que como llora, entonces, venga, le doy. No, cuidado con eso. Si es que verdaderamente se necesita privarle de ese bien deleitable. Si no, no. Ir dándole también responsabilidades, dependiendo de la edad, ¿verdad? Ya, pues que acomode los juguetes, los cajones, cuidado de una mascota. Sería interesante tener pues un gatito, un perrito, que sepa cuidarlo, que sepa, ¿verdad? O una planta, ¿verdad? Son cuestiones pues interesantes y para tenerlas en cuenta. Bien, pues el próximo día veremos niños de 7 a 12 años, que ya viene un periodo más complicado o más difícil. Muchísimas gracias por su atención. Preguntas y comentarios pues los pueden hacer al teléfono y pues por Facebook. Terminamos ahora con la oración. Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros confiados nos dirigimos, Santa Familia de Nazaret. Haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio, pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división. Que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, que en este tiempo todos tomemos conciencia del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica. Amén.